Espero que ya tengas entonces tu Biblia en mano y vamos a comenzar con algo que habitualmente uno día tras día, no les digo todos los días, pero muy habitualmente uno escucha, si yo no lo veo, no lo creo. Esa frase, ¿no? Es ver para creer. Si yo no veo, no creo. Y eso muchas veces la gente lo que dice atrás de esa frase es que le empieza a buscar las explicaciones lógicas y empieza a buscar evidencias o pruebas de que algo sucedió o va a suceder, y entonces así, como consecuencia, luego va a creer acerca de ese acontecimiento o ese hecho. Sin embargo, como no es la excepción, muchas veces Dios piensa justamente lo contrario. La fe, es decir, la creencia, va más allá de la lógica, ¿sí? Y entonces el buscar la lógica y el buscar evidencias para luego creer, no tiene mucha relación con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver en principio un ejemplo, porque Dios dejó escrito en su palabra un ejemplo de una persona puntualmente que vamos a leer en Juan capítulo 20, que usó esta frase, tal vez no literal, pero el concepto del ver para creer, ¿no? En Juan 20, en el Evangelio. Esto sucedió luego que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y como sabrás, si has leído parte de este periodo de tiempo, Jesucristo, luego de resucitado, estuvo 40 días presentándose vivo en su nuevo cuerpo a distintas personas. Bueno, este es el caso que nuestro Señor Jesucristo se le apareció en primera instancia a María Magdalena y le dijo esto en Juan 20, versículo 17, ¿sí? En principio vamos a leer el contexto de qué se trata desde el 17 en adelante. Dice: Jesús le dijo a María Magdalena, estábamos hablando, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, es decir, las noticias, de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, como te decía, que se le había presentado, ¿no?, a distintas personas, en este caso a los discípulos ahora. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ya estamos viendo el contexto en el tiempo, en el momento que sucedió, ¿sí? Bueno, luego de este suceso, Jesucristo se retira, ¿sí? Y sigamos leyendo en el versículo 24. ¿Qué dice? En el mismo Juan 20, ¿no? Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 discípulos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Le cuentan, ¿sí? Le cuenta a Tomás que Jesús había ido ahí, se les presentó. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Ves? Acá puso en juego el ver para creer, ¿sí? Este apóstol Tomás representa, ¿sí?, está representando a todas aquellas personas que se mueven con ese principio de ver para luego creer. Tomás no creyó las palabras de los otros discípulos sobre la resurrección de Jesucristo y que se les había presentado.
Él necesitaba evidencias concretas. Él necesitaba ver para luego creer. Por eso dice, si no veo las manos en la señal de las manos con las cicatrices de los clavos, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si no metiere mis manos en sus costados, evidencias concretas quería él ver. Si no veo, no lo voy a creer. Eso en poquitas palabras es lo que dijo Tomás. Y considera que fue uno de los 12, inclusive. Y él sabía que Jesucristo iba a resucitar, que Dios lo iba a resucitar, ¿no? Sigamos leyendo en el mismo capítulo de Juan 20, un poquito más adelante, en el versículo, estamos en el 25, sigamos en el 26, a ver qué sucedió. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ahí se les presentó de nuevo, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Las mismas palabras que la primera vez. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, se fue directamente a él, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Y por lo contrario le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, en el versículo 28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y esta frase que sigue, que Jesucristo le dijo, muy importante para tener en cuenta al día de hoy nosotros. Bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo le enseñó a Tomás todas las evidencias concretas que él necesitaba y que quería, ¿no? Las evidencias de su resurrección, sus huellas de los clavos, la herida de su costado, para despejar todas las dudas que tenía, ¿sí, Tomás? Porque él buscaba una lógica humana, quería ver para creer. Tomás tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo que le permitió derribar todas sus dudas y su incredulidad. Pero Jesucristo, por otro lado, fue muy claro en decirle, no seas incrédulo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y fue incrédulo a pesar de lo que te mencioné recién, que él había estado con Jesucristo todo el tiempo. Era uno de los 12, uno de los elegidos especialmente para acompañarlo, de los 12 apóstoles. Y termina diciendo esta frase tan particular y tan significativa para nosotros, que todos aquellos que creen sin haber visto son bienaventurados. Y entonces ahí inevitablemente tenemos que ponernos nosotros, ¿sí? Nosotros no caminamos junto a nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra. No podemos, ni siquiera ahora, tocar su costado, como lo hizo Tomás. No podemos ver directamente sus heridas en sus manos que dejaron sus clavos. No lo podemos ver. Y así y todo, nosotros creemos. Entonces, acá nos está mencionando a nosotros. Nosotros somos bienaventurados porque hemos creído sin haber visto. No lo vimos a Jesucristo subiendo al Padre. Y tantas otras cosas que no vimos y que estos 12 apóstoles fueron privilegiados en verlo, ¿sí? En vivo y en directo. Sin embargo, Tomás tuvo que ver para creer. Vamos yendo a Romanos capítulo 4, porque mientras que vas buscando este pasaje, ¿sí? El ver para creer es una barrera que impide que Dios se mueva y actúe. La fe o la creencia en Dios va más allá de las lógicas humanas, de lo que podamos ver humanamente,
de los procesos o de las evidencias o pruebas que podamos ver con nuestros ojos humanos. Es avanzar simplemente creyendo que Dios, ¿sí?, es poderoso para hacer todo aquello que pedimos y necesitamos en conformidad con su voluntad. Eso es creer, eso es la fe. No consiste en pruebas o evidencias, no consiste en razonamientos lógicos. Nuestra incredulidad, nuestra duda, nuestro querer ver para creer, frena el accionar de Dios, porque Dios es al revés, es creer para poder ver. Es primero creer para poder ver. Al revés del mundo. Vamos a leer en Romanos 4, está mencionando un ejemplo de un gran hombre de Dios, que fue Abraham, ¿sí?, que él es un ejemplo de justamente lo que Dios pone en su palabra, que es creer para ver, ¿sí? En Romanos 4, versículos del 16 al 21, dice, hablando de Abraham, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto, en el versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien, hablando de Abraham, creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. Versículo 18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padres de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, por lo contrario, que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es un gran ejemplo de Abraham que Dios puso en su palabra para ver esta ley, podríamos decir, esta regla que es creer para poder ver. Abraham es un ejemplo de esto, que le creyó, ¿sí?, a Dios, que creyó que Dios es un Dios que resucita a los muertos. Fíjate en el versículo 17 dice, que a quien creyó, el cual da vida a los muertos, ¿sí?, y que no consideró la lógica humana, porque si él miraba la lógica humana, él decía, yo soy de casi 100 años y Sara es estéril, ¿cómo Dios me está prometiendo de que yo voy a ser padre de muchas gentes? ¿Sí? No consideró la lógica humana, sino por lo contrario, en el versículo 21, no se debilitó en la fe, ¿sí?, y tuvo la plena convicción, en el versículo 21, al final, el último, dice, estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. No buscó lógicas humanas, no buscó evidencias o pruebas humanamente vistas como para poder tener una descendencia de muchas gentes, porque él era de casi 100 años y Sara era estéril. Pero Abraham se fortaleció en la fe, no se debilitó en la fe, dice en el versículo 19. Abraham siguió creyendo aún cuando tenía todas las circunstancias, humanamente hablando, en contra. Y parecía, sí, podría haber pensado que esa promesa de Dios no podía ser posible. Pero Abraham tenía claro que la duda, ¿sí?, el dudar en la promesa que Dios le había hecho, le iba a sembrar una semilla de incredulidad en su corazón.
Entonces, ¿qué hizo? Lo contrario, se fortaleció en la fe. Y fíjate que en el versículo 20 no solamente se fortaleció en la fe, dice, sino que lo hizo dando gloria a Dios. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios en el versículo 20. ¿Por qué glorificó a Dios? Aun cuando no veía el pronto cumplimiento, o humanamente hablando no podía considerar que Dios iba a cumplir eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ya le dio, glorificó a Dios? Porque él estaba convencido, dice en el versículo 21, que Dios hace posible lo imposible, porque Dios es poderoso para hacer todo lo que promete. Y hoy en día tenemos que tener esta misma perspectiva. Creer en las promesas de Dios es creer para luego poder ver. Es fortalecerse en la fe, como Abraham lo hizo. Por algo, Dios dejó el ejemplo de la fe de Abraham, ¿sí? Para que nosotros imitemos eso. Vayamos por un momento a Hebreos, ¿sí? Es un versículo clave porque Dios nos dice qué es lo que Él considera que es la fe, ¿sí? No digamos nosotros qué pensamos acerca de lo que es creer, qué es la fe. Dejemos que Dios nos diga qué es la fe para Él. Hebreos 11. Hebreos 11 es todo un capítulo que habla de la fe de distintas personas, ¿sí? Pero primeramente en el versículo 1 nos dice bien clarito qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, leí bien, ¿no? Dices la convicción de lo que se ve, no, de lo que no se ve. Esa es la fe, ¿sí? Es la plena certeza de lo que se espera. ¿Sí? ¿Qué esperamos nosotros? Las promesas de Dios esperamos. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué esperamos? ¿Que retorne nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo estamos viendo? No, pero tenemos fe en eso. Porque tenemos la plena convicción de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que prometió. Y es la firme convicción, aunque no se haya visto evidencias o no tenga razones lógicas, humanamente hablando, para que se cumpla lo dicho por Dios. Y no podemos dejar de mencionar a nuestro Señor Jesucristo, al primogénito Hijo de Dios, ¿sí? Por eso quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2, que Pedro menciona el andar de nuestro Señor Jesucristo, que fue un andar de creencia absoluta en Dios. Esta fe que tenía nuestro Señor Jesucristo era la certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que no veía. Ese andar de creencia es la que nosotros tenemos que imitar. Y ese andar de nuestro Señor Jesucristo la fe de nuestro Señor Jesucristo le permitió al Padre que a través de Él, Dios, su Padre, nuestro Padre, se manifestara en la vida de la gente, manifestara su poder para todos aquellos que creían. En Hechos 2, versículo 22, vemos la evidencia de esto que te dije recién, ¿sí? Pedro dice, luego de recibir en Pentecostés el don de Espíritu Santo y luego de hablar por primera vez en lengua estos apóstoles que habían recibido el don, dijo en un versículo nada más, voy a leer de acá, el 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. Todo esto se vio, maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, por medio de Jesucristo, de este varón aprobado, como vosotros mismos sabéis. Ellos habían visto maravillas, prodigios y señales
¿sí?, que Jesucristo hizo, pero acá dice quién es el autor de todo eso. Dios hizo eso a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo la fe suficiente, ¿sí?, la fe necesaria para poder permitir, dar el lugar para que Dios pudiera hacer maravillas, prodigios y señales a través de él. Ahora hacemos una pregunta, nos hacemos una pregunta, que la respuesta es casi lógica. ¿Queremos ver nosotros las bendiciones de Dios en nuestra vida? ¿Queremos ver eso? Bueno, la respuesta es muy fácil. Creamos en Él, creamos en Dios, creamos en sus promesas, en su poder, en su voluntad de actuar a favor nuestro, en el poder que Él tiene para poder hacer todo aquello que Él nos promete, ¿sí?, para nosotros. La clave entonces es creer para ver. Su amor manifestado en nosotros es una consecuencia lógica de esta regla del creer para poder ver. ¿Qué podemos ver? Su amor manifestado en nosotros a través de todas las bendiciones que recibimos de parte de Él cada día de nuestra vida. Y te quiero leer dos pasajes. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10, donde Jesucristo también enseñó durante su ministerio acá en la tierra esta ley, podríamos decir, que es creer para luego ver, ¿sí? Jesucristo, cada vez que le pedían que alguna liberación, alguna sanación, algo en particular, que ahora elegí dos ejemplos, vamos a observar, ¿sí?, en la lectura de este pasaje en Marcos 10, que Jesucristo primero los hacía, los llevaba a la creencia, para luego ellos, después de creer, puedan recibir. En Marcos 10, versículo 46 al 52, leemos un relato que dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesucristo, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sí? Ahí vemos el protagonista de este suceso. Es Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, en el versículo 49, dice: deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Sí? Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y acá está la respuesta clave de nuestro Señor Jesucristo a este Bartimeo el ciego, en el 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Producto de la creencia es lo que recibió su resultado, su respuesta. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Primero creyó para luego después ver la sanación. Y otro pasaje, otro ejemplo, en Mateo 15, ¿sí? También otro ejemplo acerca de lo mismo, que es primero creer para poder ver las respuestas de Dios, para darle el camino libre para que Dios pueda moverse a favor nuestro, a favor de su gente, a favor de sus hijos. Mateo 15, versículo del 21 al 28. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea
que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mirá, las mismas palabras, mirá qué casualidad, ¿no? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta es la protagonista de este suceso, ¿no? Era una mujer que su hija estaba atormentada por un demonio. Y recurrió a Jesucristo. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Es como que le molestaba. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira que es cierto. 28. Entonces, luego de ver esta actitud de esta mujer, entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe, la creencia para luego ver, ¿sí? La respuesta de Dios. Estamos hablando de creer, de tener fe, para poder ver a través de no los ojos humanos, sino a través de los ojos espirituales, lo que Dios día a día nos promete, así como esta gente recibía la respuesta de Dios a través de Jesucristo. Nosotros hoy en día, ¿sí?, recibimos, ¿sí?, y vemos a través de estos ojos espirituales que Dios todo lo que Dios nos promete, lo que hace cada día por nosotros y lo que nos tiene preparado en el futuro para poder disfrutar en su reino. Sigamos en Mateo, pero en el capítulo 13, 2 capítulos antes, porque Jesucristo enseñaba esta regla de creer para ver y no guiarse por la vista humana, sino una vista espiritual, que es a través y como puntapié la creencia, la fe, que no es tangible, ¿sí? Porque la fe era la convicción de lo que no se veía y es la convicción de lo que no se ve. Mateo 13, del 13 al 16, las palabras de Jesucristo fueron estas, luego de enseñar por parábolas, ¿no? En el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. ¿Ven que no tiene nada que ver la vista humana? Viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos espirituales, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurado, nuevamente lo dijo antes del pasaje que habíamos leído de Tomás, ¿sí? Pero bienaventurado vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, pero espiritualmente hablando. Porque no todo aquel que puede decir que ve, percibe y entiende lo que Dios muestra. Técnicamente y espiritualmente podemos decir que esas personas, aunque vean, están ciegos, porque no ven las maravillas de Dios, ya que es un ver espiritualmente hablando. Y relacionado con eso, quiero que leamos un pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Primera de Juan 2, 11. Puntualmente quiero
destacar la última parte del versículo, aunque lo leo todo, pero veamos la verdad que Dios nos dice en su última parte del versículo 11, 1 de Juan 2, 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Imagínate esta situación, una habitación todo a oscuras, está en tinieblas, no sabe dónde va. Y acá dice ¿por qué? ¿Sí? Sigue en la última parte del versículo 11, dice porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sí? Y las tinieblas, ¿sí?, es lo opuesto a la luz, y Dios es luz. Así que lo opuesto a Dios cega los ojos, nos pone ciegos. El adversario ciega el entendimiento, nos anula esta vista espiritual. Para esta vista espiritual, entonces, es esencial, como puntapié, ser hijos de Dios, contando con el don de Espíritu Santo, que en nuestra confesión, ¿sí?, de que Jesús es nuestro Señor y nuestra creencia en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, eso, que es lo que dice Romanos 10:9, es lo que va a permitir que nosotros seamos salvos, que seamos hijos de Dios, y eso nos va a abrir los ojos espirituales, porque vamos a tener una vida espiritual nueva para ver y dejar el permiso y dejar las puertas abiertas para que Dios pueda accionar en nuestra vida. Eso nos va a quitar la ceguera espiritual, en la que todos, antes de renacer estábamos inmersos. Y para ir terminando, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer el último pasaje que es contundente, pero quiero remarcarte lo que compartimos hoy de la palabra de Dios. Hablamos de dos hombres puntualmente, que en un momento determinado y bajo distintas circunstancias marcaron una diferencia entre ellos. Fueron diferentes. El primero de ellos que mencionamos fue Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús, que a pesar de haber estado con él personalmente mucho tiempo y de ostentar el rótulo yo fui el apóstol de Jesucristo, ¿no?, Jesucristo lo llamó incrédulo, porque necesitó ver para creer. En cambio, la otra persona que mencionamos fue Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Él simplemente creyó para luego ver los resultados de lo que Dios le había prometido. Se movió en la dirección correcta, siempre tomado de la mano de Dios y dándole la gloria a Dios, porque él tenía la plena convicción que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 terminamos diciendo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, esta palabra que es de Dios, la cual actúa en vosotros, quienes los creyentes. Esta palabra de Dios actúa en nosotros, todas las personas que son creyentes. Y ser creyente es tener fe, es tener la certeza de que Dios cumplirá sus promesas y no permitir que la duda siembre en nuestros corazones la semilla de esa incredulidad, porque estaríamos dudando, porque de lo contrario va a crecer esta duda, esta incredulidad, buscar pruebas concretas hasta convertirse en una enorme barrera para que la bendición de Dios no sea posible. La palabra de Dios actúa, se ve, sí, pero se ve reflejada en nuestras vidas siempre y cuando creemos.
porque leímos que la palabra de Dios actúa, se concretiza, actúa en nosotros, en vosotros los creyentes, en los que creen. Por eso es creer primero para poder ver, ¿sí? Así que cambiemos nuestro, este refrán, podríamos decir, este dicho, es creer para ver. Esto es lo que tiene que regir nuestras vidas. Nosotros somos bienaventurados porque creemos sin haber visto y tenemos la certeza y la plena convicción de que Dios es poderoso para poder cumplir todo aquello que nos promete, nos prometió y nos tiene prometido para el futuro. Así que bueno, bienaventurados somos. Dios te bendiga. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, gracias por dárnosla, por que podemos a través de ella creerte, porque podemos disfrutarte, Dios, y podemos disfrutar de toda tu bendición, tu gracia, tu misericordia. Gracias por hacerla entendible, práctica, y para que, bueno, simplemente tenemos que confiar plenamente en vos, es decir, tener fe, tenerte creencia. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.